Han pasado varios meses desde aquella Nochevieja que a distancia, sigue resonando en mi mente como un eco lejano, dulce e inquieto a la vez. No es fácil encontrar las palabras para contarlo, pero siento que ha llegado el momento. Me llamo Elena, tengo 38 años, casada con Ricardo desde hace casi 14 y madre de 2 traviesos gemelos. Aquel año decidimos no celebrar la Nochevieja en nuestra casa, como era tradición, sino en casa de mi madre, doña Isabel, en un pueblo encantador de Andalucía, cerca de Málaga. La idea fue de Ricardo. Será especial, cariño, me dijo. Mis tíos de Sevilla también vendrán. Mamá estará feliz si estamos todos juntos. Acepté encantada. Mi suegra, doña Isabel, siempre me pareció una mujer distinguida, de esas que parecen tenerlo todo bajo control, pero que saben reír a carcajadas ante un buen chiste. Su presencia siempre aportaba un toque de glamour y calidez a cualquier reunión. Así que partimos el 30 de diciembre, cargados de maletas y regalos pendientes, con la idea de ayudar en los preparativos. La casa de doña Isabel olía a azahar y a canela, un aroma que ya identificaba con las fiestas. El árbol ya estaba montado, pero lo adornamos juntos. Los niños, con los ojos llenos de asombro, ayudaban a colgar bolas brillantes y guirnaldas luminosas, mientras Ricardo y yo luchábamos con las luces que parecían tener vida propia, negándose a funcionar. Al final del día, estábamos agotados pero felices, unidos por el espíritu navideño. El 31, la casa empezó a llenarse. Llegaron los tíos, algunos primos que hacía años que no veíamos, viejos amigos de la familia. Se oían risas, el tintineo de las copas al chocar. Había quien cortaba jamón ibérico, quien preparaba unas tapas espectaculares, quien recordaba anécdotas de juventud con una carcajada sonora. Todo era tan vibrante y espontáneo. La larga mesa del salón se vistió con velas rojas y servilletas doradas, creando un ambiente de opulencia y celebración. Doña Isabel, impecable como siempre, dirigía la orquesta doméstica con una energía contagiosa. Su voz era firme pero amable y tenía esa habilidad natural de hacer que todos se sintieran a gusto, como si estuvieran en su propia casa. La cena fue un auténtico festín. No sabría ni enumerar todo lo que se sirvió, pero entre solomillo ibérico, ensaladas de invierno con granada, timbales de marisco y postres de ensueño, no faltaba nada. Por supuesto, las botellas de vino, de manzanilla y de jerez, comenzaron a circular pronto. Hubo brindis, risas y chistes que subieron el ánimo. Alguien ya insinuaba una partida de cartas para más tarde, o quizás un flamenco improvisado. Alrededor de la medianoche salimos todos al patio para admirar los fuegos artificiales que iluminaban el cielo andaluz. Los niños gritaban de alegría y hasta los adultos tenían en la mirada esa chispa que solo aparece al final de un año. De vuelta al interior, aún aturdidos por los estallidos y el frescor de la noche, muchos se acomodaron en el salón para jugar a las cartas, otros permanecieron en la cocina charlando y fumando. Yo me encontraba entre estos últimos. Me había sentado cerca del radiador con una copa de pacharán entre las manos, escuchando conversaciones que iban desde el fútbol hasta la política, pasando por cuentos de la infancia. La cocina tenía una atmósfera más íntima, más acogedora. La luz tenue, las voces bajas, el lento perfume a café y a leña. Me sentía seguro, en una burbuja fuera del tiempo. A cierta hora, entre el vino y la larga jornada, el cansancio me asaltó como una ola. Necesitaba tumbarme. Saludé con un gesto a quienes aún quedaban y me levanté para buscar un rincón tranquilo. Recordaba que una de las habitaciones contiguas a la cocina había quedado libre por si alguien necesitaba descansar. Al entrar, la encontré perfectamente arreglada, con un edredón doblado sobre la cama y las contraventanas bajadas. Me quité solo los zapatos y me tumbé, pensando en cerrar los ojos solo unos minutos. Y en lugar de eso me quedé profundamente dormido. Por mucho que intente recordar qué ocurrió en los minutos siguientes, todo me aparece borroso. Solo sé que en un momento de semiconsciencia, percibí la cálida presencia de alguien a mi lado. Era una sensación agradable, reconfortante. Pensé inmediatamente en mi esposa, en mi querida Sofía. Ha venido a buscarme, pensé, se ha metido bajo las mantas y me está abrazando. Sin abrir los ojos, respondí al abrazo. Era dulce, delicado, de esos que no necesitan palabras, pero lo dicen todo. Pasaron varios minutos así.
El silencio o el calor, el olor a sábanas recién lavadas y algo familiar pero indefinido. No hubo nada extraño en ese momento. Todo parecía natural, como si fuera la continuación de un día intenso y lleno de amor. Pero entonces comencé a sentir la boca seca, la cabeza un poco pesada. Sería el efecto del alcohol, sin duda. Decidí que necesitaba agua. Abrí lentamente los ojos, aún convencido de que mi esposa estaba a mi lado. Me giré y en ese instante todo cambió. No era Sofía. Era doña Isabel, mi suegra. Me quedé inmóvil, incapaz de decir o pensar nada durante varios segundos. El corazón empezó a latir con fuerza en mi pecho. La garganta se me secó aún más. Ella tenía los ojos cerrados, parecía dormir. Me retiré casi presa del pánico, intentando racionalizar, encontrarle sentido. Había sido un error, un malentendido. Quizás ella no se había dado cuenta de nada. O quizás sí. Me levanté en silencio y salí de la habitación. En la cocina, el jolgorio había cesado. Todos dormían o ya se habían retirado. Bebí 2 vasos de agua uno tras otro, intentando calmarme. Cada pensamiento en mi cabeza era un torbellino. ¿Era posible que todo aquello hubiera sucedido realmente? ¿Era posible que en la confusión y el sueño hubiera confundido a las 2 mujeres más importantes de mi vida? Volví a la habitación con paso incierto. Doña Isabel ya no estaba. La cama estaba vacía. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas de las contraventanas. En ese momento me di cuenta de lo sutil que es la línea entre la involuntariedad y la responsabilidad. Tenía que haber una explicación. Tenía que hablar con ella, pero el solo pensamiento me hacía sudar frío. La fiesta de Nochevieja, que había comenzado con risas y abrazos, había terminado con una duda incómoda, difícil de sacudirse. Nadie en la casa parecía saber nada, o al menos eso creía. Todo volvió a la aparente normalidad, pero yo sabía que entre ella y yo había ocurrido algo que debía aclararse. Al día siguiente la mañana se abrió con el ruido de la vajilla y el murmullo de los primeros invitados despiertos. Me asomé al pasillo, indeciso si salir de la habitación o quedarme unos minutos más buscando claridad entre los pensamientos que se arremolinaban sin cesar, pero no podía evitar el encuentro con ella por mucho más tiempo. Tenía que afrontarlo de una forma u otra. Me lavé la cara en el baño, me arreglé el pelo como pude y, tratando de parecer normal, salí a la cocina. Doña Isabel estaba allí, de pie, cerca de los fogones. Calentaba leche en un cazo como si nada hubiera pasado. Tenía el pelo recogido en un moño sencillo, un cardigan claro y una expresión imperturbable. Me saludó con un movimiento de cabeza y una media sonrisa. ¿Has dormido bien?, me preguntó con naturalidad. Me quedé un instante desconcertado. Habría querido responderle con una pregunta, quizás decir algo como «podemos hablar», pero me sentí desarmado ante su tranquilidad. Solo asentí, aceptando el café que me ofrecía. Durante el desayuno, todo pareció fluir sin problemas. Nadie mencionó nada extraño. Los niños corrían arriba y abajo por el salón. Sofía charlaba con su tía sobre la nueva escuela de los gemelos y los otros adultos continuaban contándose anécdotas de las vacaciones de Navidad. Yo intentaba mantener la calma, pero cada vez que cruzaba la mirada de doña Isabel, algo en mí se agitaba. No había reproche en sus ojos ni vergüenza. Era como si para ella hubiera sido realmente solo un error a olvidar, pero para mí no. Ese silencio aparente pesaba más que 1000 palabras. Cuando Sofía se acercó para decirme que nos quedaríamos hasta la tarde, sentí una extraña tensión en el estómago. Pensé en lo difícil que sería permanecer en aquella casa durante horas, fingiendo que nada había ocurrido. Y al mismo tiempo esperaba una ocasión para hablar a solas con doña Isabel. Pero la oportunidad no llegó hasta después del almuerzo, cuando todos se retiraron para un breve descanso vespertino. Yo me quedé en la cocina para terminar de recoger los platos. Y ella entró, trayendo algunas tazas. Nos quedamos solos por fin, dije con una voz más baja de lo previsto. Ella se giró lentamente como si ya hubiera previsto que ese momento llegaría. Dime, Ricardo, respondió. El tono era calmado, pausado, casi tranquilizador. Tenemos que hablar de esta noche. Solo al pronunciar esas palabras, sentí un nudo en la garganta.
Ella posó las tazas con cuidado sobre la mesa y luego se sentó. No dijo nada al principio. Entrelazó las manos sobre su regazo y miró por la ventana durante unos segundos. Luego se volvió hacia mí. Entiendo que puedas estar afectado, pero yo no tengo nada que reprocharte. Me miraba con sinceridad y la verdad sea dicha, yo tampoco. Me quedé sin palabras. No era la respuesta que esperaba. Pero ¿cómo es posible que no te hayas apartado? ¿No me has detenido? Pensé que eras consciente, dijo. ¿Qué deseabas ese momento? No era así, respondió. El tono era más interrogativo que acusatorio. Isabel, yo estaba convencido de que era Sofía, confesé con un hilo de voz. Cuando me desperté y me di cuenta, se me cayó el mundo encima. No quería, no fue intencionado. Ella asintió lentamente como quien escucha algo que ya sabe. Lo sé, pero no tuve fuerzas para detenerte y por un momento pensé que era justo dejarse llevar, aunque fuera solo por un instante. Esas palabras me golpearon más de lo que había imaginado. Sus manos temblaban ligeramente. Su compostura era real, pero bajo esa superficie había una lucha. No era indiferente ni mucho menos. No entiendo, dije. ¿Por qué? Quizás porque hace mucho tiempo que no me sentía vista por alguien, respondió. Tu suegro murió hace 10 años. Desde entonces siempre he pensado en ser madre, abuela, dueña de casa, pero no en ser mujer. Me quedé en silencio intentando encontrar las palabras adecuadas. No quería herirla, pero tampoco alimentar un equívoco que amenazaba con destruir mi familia. Tenemos que olvidar esta noche, Isabel, por favor. Lo sé, susurró. Y lo haremos. Pero no me pidas que finja que no tuvo ningún significado. En ese momento entró Sofía con una sonrisa y una bandeja de galletas. La atmósfera se disolvió de golpe como una burbuja explotada. Nos comportamos como si nada hubiera pasado. Todo volvió a la normalidad. De vuelta a casa en los días siguientes intenté por todos los medios concentrarme en la rutina, el trabajo, los niños, el gimnasio. Pero cada vez que pensaba en aquella noche no podía evitar sentir una mezcla de vergüenza, confusión y algo más profundo, quizás incluso una forma de arrepentimiento, no tanto por el error en sí, sino por lo que había descubierto de mí mismo, que la línea entre lo que es correcto y lo que es comprensible a veces es más delgada de lo que creemos. Doña Isabel, mientras tanto, no me contactó. Ningún mensaje, ninguna llamada. Cuando vino a vernos la semana siguiente para traer regalos a los niños, se comportó con la misma calma y gracia de siempre. Habló con Sofía, contó historias a los gemelos, me dirigió algunas palabras amables y nada más. Pero yo la miraba con otros ojos y ya no podía ver en ella solo a la madre de mi esposa. No sabía si era correcto contárselo a Sofía. No quería destrozarla, pero guardarme todo me estaba consumiendo. Necesitaba confesarme con alguien, liberarme. Intenté escribir una carta solo para ordenar mis pensamientos, pero la rompí poco después de terminarla. Y entonces ocurrió algo imprevisto. Una tarde, volviendo del trabajo, encontré a Sofía sentada en el sofá con una expresión seria. Los niños ya dormían. Ricardo, dijo, tenemos que hablar. El corazón me dio un vuelco. No dije nada. Me senté a su lado. Hace unos días que te veo raro, distraído, distante. ¿Qué pasó de verdad en Nochevieja? El momento que tanto temía había llegado. Tenía que elegir, decir la verdad, a riesgo de todo, o seguir viviendo con ese peso. Pero la verdad a veces tiene un coste demasiado alto. Me miraba directamente a los ojos mi esposa. Una mirada lúcida, consciente, más calmada de lo que me habría esperado. No había rabia en ella, sino una expectativa cargada de tensión, el tipo de silencio que no admite fugas. Me preguntó de nuevo con voz más baja, ¿qué pasó en Nochevieja? El tiempo parecía haberse detenido. Cada instante se dilataba, se volvía frágil. En ese momento comprendí que no había puntos intermedios. Mentir habría sido peor que confesar. Seguiría viviendo con ese muro entre nosotros, invisible pero creciente. Y entonces, tomando una profunda bocanada de aire, respondí, no es fácil de explicar. Fue un error, un malentendido, pero también algo que aún no consigo comprender del todo.
Sofía me escrutaba, con los labios apretados y los ojos fijos. Un error. ¿Qué tipo de error? Abajé la mirada. Le conté todo, o casi todo. Le dije que había bebido demasiado, que me había quedado dormido en una habitación creyendo que estaba solo y que en el sopor había confundido la presencia a mi lado con la suya. Le dije que había abrazado a esa figura creyendo que era ella, y solo por la mañana descubrí que se trataba de su madre. Omití los matices más delicados, lo natural que había sido aquel momento, lo confuso, lo removido, lo atraído y turbado que me sentía al mismo tiempo. Me limité a la superficie de los hechos y luego, en silencio, esperé su reacción. Sofía no dijo nada durante varios segundos. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus manos se apretaban entre sí. Entonces mi madre estuvo contigo, susurró. Asentí. ¿Y ella no te detuvo? Negué con la cabeza. No, pero quizás estaba confundida también. O quizás pensó que yo sabía quién era. No lo sé. Sofía se levantó del sofá, se acercó a la ventana y se quedó allí de pie, mirando hacia la oscuridad. La tensión en la habitación era tan densa que parecía casi palpable. ¿Te das cuenta de lo absurdo que es todo esto?, preguntó girándose bruscamente. No solo por lo que pasó, sino por el silencio, por haberlo guardado todos estos días, por haberme mirado a los ojos cada día sin decir nada. No sabía cómo hacerlo, dije. Tenía miedo de herirte. ¿Y crees que ahora no duele? Bajé la cabeza. Tenía razón. Cada palabra que salía de sus labios era una cuchilla silenciosa que cortaba sin rabia, pero con precisión. Tengo que saber qué dijo ella, añadió. No puedo seguir adelante si no entiendo también su parte. Titubeé. No quería involucrarla. No quería que el vínculo entre madre e hija se agriara por mi culpa, pero Sofía estaba decidida. Me dijo que hablaría con Isabel al día siguiente sola, sin mí, y que después de ese encuentro decidiría qué hacer. Aquella noche durmió en el sofá. No había hostilidad, solo distancia, como si entre nosotros se hubiera abierto una grieta que solo el tiempo y la verdad podían quizás colmar. Al día siguiente Sofía fue a ver a su madre. Volvió casi 3 horas después. No dijo nada al entrar, fue a la cocina, preparó un té y luego se sentó a mi lado. Su expresión era indescifrable. Ninguna rabia, ninguna tristeza, sino un cansancio que nunca le había visto en el rostro. Hablamos, dijo simplemente. Y confirmó todo. Me dijo que se dio cuenta de tu estado y que no quiso despertarte, que se metió en la cama porque todas las demás habitaciones estaban ocupadas, que pensaba que eras consciente. Bajé la mirada. ¿Y tú qué piensas? Hubo una larga pausa. Luego dijo, aún no sé si consigo perdonarte, pero te creo cuando dices que no fue intencionado, y sobre todo, no quiero que esta cosa destruya todo lo que hemos construido. Sus palabras me golpearon más que un grito. Esperaba una tormenta. En lugar de eso encontré el silencio y la decisión de no destruir. Pero contigo y mi madre, las cosas no serán como antes, añadió. Le prometí que sería sincero a partir de entonces, que no habría más secretos ni silencios, pero sabía también que ciertas promesas solo valen si se sostienen en el tiempo. En los días siguientes Sofía fue amable pero distante. No me reprochaba, pero había un filtro, una distancia que antes no existía. Yo intentaba recuperar la normalidad, cocinar con ella, acompañar a los niños al colegio, contarle algo del trabajo, pero sentía que algo se había inclinado y que haría falta mucho tiempo para sanarlo. Con Isabel, en cambio, no hubo más ocasiones de hablar. La evité conscientemente. Cada vez que venía a visitarnos, yo encontraba una excusa para salir o quedarme aparte. No podía soportar el peso de su mirada hasta que una tarde recibí un mensaje suyo. Sé que no quieres hablar, pero solo una vez, luego prometo que desapareceré. El corazón se me detuvo por un instante. Leí y releí aquel mensaje al menos 10 veces antes de responder con un simple «está bien». Mañana a las 16 horas en el parque detrás del colegio. Al día siguiente la vi sentada en un banco con un abrigo gris y una expresión compuesta. Me senté a su lado sin saber por dónde empezar. Ricardo, dijo ella primero. Solo quería decirte que no busco justificaciones ni atenciones.
Sé muy bien lo equivocados que estuvieron las cosas, pero solo te pido una cosa, no me odies. Sacudí la cabeza. No te odio, pero no sé cómo comportarme. Es como si todo se hubiera vuelto frágil. Lo es, dijo. Pero a veces las cosas frágiles revelan lo humanos que somos. Y estuvimos en silencio durante varios minutos. Luego ella se levantó. Adiós, Ricardo, no habrá más ocasiones. Y se fue con paso lento sin volverse. Esa fue la última vez que la vi a solas. Volvió a nuestra casa solo meses después para una fiesta de cumpleaños de los gemelos y desde entonces nuestras relaciones se redujeron al mínimo indispensable. Yo y Sofía, mientras tanto, seguíamos cosiendo pieza a pieza con esfuerzo, pero también con la conciencia de que ciertas fracturas no desaparecen. Quedan, pero se puede aprender a convivir con ellas. La vida tiene su propia manera de fluir, incluso cuando dentro te parece que algo se ha roto para siempre. Los meses siguientes a aquella Nochevieja fueron un lento ejercicio de equilibrio. Yo y Sofía seguimos viviendo bajo el mismo techo, compartiendo los ritmos de nuestra cotidianidad, las comidas, las prisas para llevar a los niños al colegio, las facturas que pagar, las llamadas telefónicas nocturnas de sus padres. Pero dentro de nosotros algo había cambiado, más precisamente entre nosotros. Como si aquella línea invisible que un tiempo nos unió con naturalidad ahora estuviera tensa, frágil y bastara poco para romperla. Sofía no era rencorosa, nunca lo fue, pero se volvió más silenciosa. Era como si necesitara tiempo y yo aprendí a respetarlo. No intentaba forzarla a hablarme, no la presionaba con preguntas, pero estaba ahí. Cada día con pequeños gestos. Preparaba yo el desayuno, lavaba los platos sin que me lo pidiera, le llevaba el té cuando la veía sentada en silencio en el sofá. Ella no siempre me daba las gracias, pero tampoco me rechazaba. Parecía que quería observar si realmente estaba dispuesto a reconstruir lentamente y con humildad. Un día, mientras arreglábamos juntos el armario de la habitación de los niños, Sofía se giró hacia mí y me dijo, «Sabes que no fue solo aquel error, ¿verdad?» La miré perplejo. «¿Qué quieres decir?» Me refiero a que ya antes, desde hacía meses, quizás años, algo se había apagado. No entre nosotros como pareja, no solo en ti, en mí, en todo. Nos habíamos perdido dentro de los deberes, dentro de los días todos iguales. Habíamos dejado de mirarnos de verdad. Me quedé en silencio porque tenía razón. Sus palabras me sacudieron más que cualquier reproche. Comprendí en ese momento que aquella noche de Nochevieja no había sido solo una excepción, sino la señal de que algo no iba bien desde hacía tiempo. Y no por culpa de Isabel, no por mi culpa ni por la suya, sino por un lento alejamiento que ninguno de los dos había querido ver. «Quiero intentarlo de nuevo, Ricardo», me dijo. «Pero no solo por los niños. Quiero saber si entre nosotros hay todavía algo que valga la pena salvar». Me tomó la mano. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí su tacto como una apertura, no como un gesto mecánico. Asentí con los ojos brillantes. No hacían falta promesas altisonantes, solo presencia, solo paciencia. Decidimos tomarnos tiempo para nosotros. Cada sábado por la noche, aunque fuera solo una hora, salíamos juntos. Un paseo, un café, el cine. Al principio era extraño, parecía que teníamos que redescubrir el modo de hablar sin tener que hablar de los hijos o de los gastos. Pero con el tiempo reencontramos un lenguaje nuestro, un modo de sonreírnos que habíamos olvidado. Con Isabel, las cosas tomaron una dirección clara. El silencio. Después de nuestro último encuentro en el parque, no hubo más confidencias ni miradas ambiguas. Cuando venía a casa era cordial, cariñosa con los nietos, amable con Sofía, respetuosa conmigo. Nunca una palabra fuera de lugar. Era como si hubiéramos firmado un pacto no escrito. No reabrir ese capítulo. Pero un día, mientras arreglaba unas viejas fotografías en el trastero, encontré por casualidad una caja con cartas, diarios y objetos pertenecientes a mi suegro. Ella había muerto hacía años, pero Isabel conservaba todavía con esmero cada recuerdo. En uno de los sobres había una antigua carta de amor suya. La leí. Hablaba de cómo se habían conocido, de cuánto la admiraba, de su belleza y de su fuerza.
Comprendí en ese momento cuánta soledad había tenido que afrontar después de su muerte y cuánto probablemente aquella soledad la había hecho vulnerable a confundir un momento de intimidad con la necesidad de ser reconocida aún como mujer, no solo como madre. No la juzgué más desde ese momento, la comprendí. El tiempo pasaba y con él, las heridas más profundas comenzaron a cicatrizar. Lentamente, claro, pero con constancia. Casi un año después de aquella noche, yo y Sofía nos encontramos en una nueva versión de nuestra relación, ya no la de los primeros años, hecha de entusiasmo y ligereza, sino una relación más consciente, más frágil quizás, pero más verdadera. Sabíamos que podía destruir todo y sabíamos también que podía mantenernos unidos. Un día, mientras preparábamos las maletas para un fin de semana fuera de la ciudad, Sofía se acercó, me abrazó por detrás y susurró: «Sabes, te veo cambiado, ya no eres el mismo de antes, pero te quiero también así». Me giré y le besé la frente. «Ni tú eres la misma». Pero quizás eso es lo bello, empezar de nuevo desde donde lo habíamos dejado, pero con ojos nuevos. Y así, aquel año nuevo tan absurdo e inesperado que me había sacudido hasta los cimientos se convirtió con el tiempo en un punto de inflexión. No algo para borrar, sino algo para comprender. Retroceder en el tiempo habría sido inútil. Mejor seguir adelante con pasos lentos pero juntos, porque al final, las cosas que realmente valen la pena salvar son aquellas que se eligen cada día, incluso después de una caída, incluso después de una noche equivocada. Incluso cuando la vergüenza te haría huir, te quedas, coses de nuevo, creces. Y siempre se aprende.